Cada vez que yo oigo a un padre o a una madre diciendo que le dedica tiempo de calidad a sus hijos, en mi cabeza yo lo traduzco: no le dedica tiempo. No. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, como siempre, es un gozo reunirme contigo para tener este programa. Con frecuencia tenemos retroalimentación en los diferentes lugares en los que ministramos, y eso es algo que nos anima. Y esperamos en el Señor que hoy también podamos tocar temas que sean de utilidad para los hombres y de manera particular para los padres. Sí, y damos muchas gracias al Señor por la audiencia femenina también, como Claro. decimos, ese grupo de hermanas que también están muy atentas a las enseñanzas bíblicas, que obviamente están orientadas a los hombres porque queremos que ellos asuman la mayor responsabilidad, porque eso es lo bíblico, ese es el diseño original de Dios. Pero la mujer toma muy en serio su papel de ayuda idónea en todas las áreas, en la crianza, en la finanza, en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en todo. Así que agradecemos también a ese grupo de hermanas que siempre están pendientes del programa Hombres de Verdad. Así es, un abrazo y un saludo afectuoso para cada una de ellas que nos escuchan. José, en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conectar con tus hijos sin morir en el intento. Y añadir un detalle que lo puede hacer todavía un poquito más complicado. No es lo mismo conectar con tus hijos cuando tus hijos tienen una edad similar que conectar con ellos cuando tú tienes hijos de edades muy diferentes. Por ejemplo, tú tienes un hijo de 4 años y uno de 18. Es obvio que están en etapas diferentes. Es obvio que sus necesidades son diferentes, su proceso de madurez humana es diferente y por lo tanto la forma de relacionarnos con ellos también es diferente. Así que la primera pregunta que pudiéramos hacer es: ¿cómo pasar de jugar en el suelo con el de 4 a tener una charla trascendente con el de 18 sin que ninguno perciba que tiene un papá agotado o un papá cansado que ya no da para más? Yo creo que uno de los ejercicios que yo les recomendaría a todos los que se están entrenando como padres y que esas diferencias de edades a veces son planificadas. Cuando son planificadas tienden a ser más cortas, pero recientemente una dama de nuestra iglesia, que yo la llamé, me dijo que su hijo mayor tiene 10 años y ahora acaba de dar a luz un niño. Entonces estamos hablando de una diferencia de 10 años de edad. En la pregunta que se nos hace aquí con respecto a eso, lo que yo recomendaría en primer lugar a los padres, y ojalá que nos oigan los padres primerizos o los que todavía no lo son, pero lo van a hacer, es que desarrollen un esquema relacional con sus hijos pequeños, con el primero o la primera. Porque eso le va a servir de un ejercicio para recordar cómo hacerlo si llega uno en una etapa o en una edad muy distante del otro. Lo malo es que el que más sufre normalmente en una familia esa distancia del apoyo de sus padres o de su padre es el mayor. Porque cuando el niño mayor nace, y partiendo de que fuera un varoncito, es una etapa de la vida donde los padres no tienen madurez, no tienen entrenamiento, sobre todo los papás, porque las mamás hoy en día y las cristianas les gusta estar leyendo. Pero es raro encontrar un papá que diga: yo leí un libro para saber cómo ser un buen padre y estar preparado cuando vengan mis hijos. Tienes toda la razón, es así, pero que nadie piense que porque es así está bien. Es triste que sea así. Es triste que sea así porque parte de nuestro liderazgo implica documentarnos y conocer la palabra para poder ser cabeza de nuestro hogar y modelar. Pero tienes toda la razón. Y otra cosa es que también es la etapa
cuando se comienzan a construir muchas cosas en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en la empresa, y lamentablemente quien más sale perdiendo son los hijos siempre, pero el que más sale perdiendo es el hijo mayor. Es lo que se documenta. Es como el abandonado de la familia. Hay otros casos que es diferente, que es cuando se está esperando el hijo y el papá quiere que sea un varoncito y es el primero de los abuelos, entonces tiene ese apoyo de los tíos, de los abuelos, y ellos como que mitigan la ausencia que debería tener, la presencia que debería tener el padre. A mí no me gusta hablar de ausencia, a mí me gusta hablar de falta de presencia. Pudiera parecer igual, como que si fuera un juego de palabras, pero yo me gusta siempre enfatizar en lo positivo, ¿verdad? En lo primario. Yo hago mucho énfasis con los padres, la importancia de tu presencia en la vida de los hijos, que tú estés presente, que tú estés presente. Y se lo parto de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios muy presente. Todo el tiempo. Pero increíblemente presente. Pudiéramos hacer un libro, Marcos, de paternidad responsable, partiendo de la paternidad responsable de nuestro Dios. Porque hay mucho en las Escrituras que se nos habla de esa presencia. Cosas, Marcos, como la del cielo, una voz que decía, este es mi hijo amado. O sea, él estaba presente en la vida de sus hijos. Y a mí me ha gustado mucho esa frase cuando he predicado sobre ella, porque ya tú sabes que cuando uno predica, uno tiene que hacer el ejercicio. Eso que yo quiero que sea realidad en la vida de mis oyentes, es una realidad en mi vida. Entonces, de ahí en adelante yo comencé a estar más presente en la vida de mis hijos casados, adultos, jóvenes, que cuando tuve entendimiento de eso, porque estamos hablando de el hijo tendría a nuestro Señor Jesucristo 30, 31, 32, 33 años por ahí, y el padre siempre se hacía presente de una manera u otra. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprender como padres a saber que en qué necesitan nuestros hijos en las diferentes etapas de la vida. Déjame decir algo solamente como una aclaración para algunos que pueden escucharte y decir, sí, pero yo no soy omnipresente como Dios, o yo me canso y Dios no. Entonces, no nos perdamos en las ramas. O sea, esa declaración es verdad, pero Dios no está siempre presente porque es omnipresente. Él está siempre presente porque Él tiene cuidado de los suyos. Exactamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por otro lado, si tú me preguntas, yo normalmente recomiendo, oigan las palabras para que no haya mala interpretación. Yo cuando me preguntan, yo recomiendo a los padres tener los hijos cercanos. ¿Por qué? Porque cuando tú los tienes cercanos, hay dos ventajas. Uno, tú lo puedes criar más o menos en la misma etapa y no se te diversifica tanto los esfuerzos. Y dos, tienden a ser compañeros entre ellos cuando es cercano. Una relación de iguales. Una relación casi de iguales. Pero cuando hay distancia es un poco más difícil. Ahora, no estamos diciendo que es incorrecto. Yo conozco buenos hermanos, buenos creyentes que ellos voluntariamente han decidido hacerlo con espacios como para gozar y disfrutar cada uno. Pero cuando ellos lo hacen así, lo hacen muy conscientes que hay un esfuerzo que hay que tener. Porque no es lo mismo en una etapa donde tú estás lidiando con 3 adolescentes, no es lo mismo que tú lidiar con un adolescente, con un niño y con un infante. O sea, con uno de 2 años, con uno de 8 y con uno de 14. No es lo mismo, o sea, tú tienes 3 frentes abiertos. Que no hay problema, pero es simplemente lo que estamos diciendo es que puede ser más difícil. Y la pregunta es cómo nosotros manejamos eso. Yo creo, José, en algunas, estando de acuerdo con lo que dijiste al principio y añadiendo, que hay ocasiones, por ejemplo, el devocional familiar. Uno puede cometer el error de pensar más en el pequeño que en el grande. Y eso
puede ser un error, porque si tú al grande lo pones, y entonces aquí, ¿qué hizo Sansón? El grande es como que, pero espérate. Sin embargo, si tú te concentras en el grande, es verdad que el pequeño va a ver cosas que no va a entender, pero lo que normalmente ocurre en las familias, y es casi siempre, es que los padres van delante de los hijos. ¿Qué significa eso? Que normalmente los hijos entienden mucho más de lo que los padres creen. Sí, mucho más. Mucho más. Entonces, tú no sabes en qué momento él va a captar y a entender. Así que es mejor mantenerlo alto, tirándole al de arriba, y los de abajo que tomen lo que puedan, que tú tirarle al de abajo, porque seguro que vas a aburrir y vas a desconectar y a desentender a los de arriba. Y siguiendo la pregunta, Marcos, el que tiene un hijo de 18 y lo hizo bien desde que nació, creó ese vínculo, esa cercanía, esa presencia nutridora, como dice un autor, esa presencia de siempre nutrir las diferentes necesidades. Eso sería quizás un programa para nosotros hablar cómo nutrir las diferentes necesidades de nuestros hijos, porque son varias áreas donde tú no puedes dejar ninguna fuera. Entonces, si tú te ejercitaste bien con el de 18, ya tú has creado un vínculo con él muy fuerte y lo has hecho muy dependiente de ti, en el sentido bueno de la palabra. El sentido bueno. Entonces, eso ya te garantiza de que tú vas a poder tener, como estábamos hablando, de tener charlas mejores con tus hijos de 18, porque tú has ido trabajando las diferentes etapas de la vida con él solo. Vamos a partir de este ejemplo. O sea, criar un hijo solito hasta los 14. Porque si hay uno que tiene 18 y otro 4, estamos hablando de que tú estuviste 14 años con ese hijo solamente. Y si lo hiciste bien, y pudiste desarrollar todos esos elementos de suplir sus necesidades, de crear vínculo, entonces ya tú tienes mucha experiencia para el de 4. Experiencia ya relacional con tu hijo. Experiencia de la vida, porque tú tienes más edad. Tienes quizás menos compromisos que atender que cuando el primero nació. Entonces, tiene muchas ventajas. De hecho. Y además, Marcos, siempre en la casa es bueno tener un niño. Eso es yo por lo menos que los tuve los 3 juntos, hubo un momento en que yo tenía 40 años y ya mi hijo tenía 15. ¿Tú sentiste que se te fueron muy rápido? Sí, yo le decía a mi esposa, ay, me gustaría tener un niño en casa. Entonces, tener un niño en casa te hace mejor padre, yo creo. Si tú tienes ya, si el primero lo tuviste, qué sé yo, a los 25, entonces, y 14 son 39, y tener un hijo a los 39, tú vas a disfrutarlo mucho, obviamente. Entonces, yo creo que se te va a hacer fácil tirarte al piso a jugar con el de 4 y poder ir al parque a jugar con él y seguir el vínculo del de 14, ahora de 18, para tú entonces tener esas charlas de sentarte, hablarle de la vida, hablarle de sus estudios, de las amistades, el tema de noviazgo, hablarle acerca del Señor, ya con una mayor madurez. De hecho, generalmente los segundos y los terceros terminan siendo mejor criados, porque por un lado es verdad que uno está más cansado, pero por el otro uno ha adquirido experiencia. Y hay ciertos patrones que por más que tú lo expliques, es casi imposible evitar en los padres primerizos. Ese cuidado, esa sobreprotección, ese sentir cuando nace que si tú lo cargas son tan frágiles que se te van a quebrar en las manos, y ya el segundo uno lo agarra como quiera. El primero te toma algo del piso y uno sale corriendo a limpiarle la boquita, y el segundo mete la mano en tierra y se la pone en la boca y tú le sacas la tierra y dice, no te preocupes que eso no hace nada. Entonces, esos son los ejemplos típicos, pero eso significa que ya lo vivido con el primero te da experiencia que termina aprovechando el segundo. Claro. Pero es como tú dices, si uno logra tener buenos vínculos con el primero aún hasta te sirve de ayuda. No, en todos los casos, ayuda en todas las áreas, aunque tiene que ser una ayuda muy sabia,
para que el primero no se sienta como desplazado. Ese es el problema, Marcos, cuando se tienen no muy espaciados, que siempre hay una sensación de abandono, que dicen los estudiosos, que produce el dedicarse a cuidar más el pequeño, sea el pequeño el segundo, o sea el más pequeño el tercero, porque hay un momento que el más pequeño es el segundo, sí, y hay un momento que el más pequeño es el tercero. Pero José, humanamente hablando, es entendible. Después que tú tienes 14 años siendo el rey de la casa, ahí no. El rey de la casa. Ahí no. Y nace un nuevo. Óyeme, es como que, ven acá, está bien, yo estoy contento porque tengo un hermanito, pero tú tenías por 14 años toda la atención de tus padres. Y ahora nace uno nuevo y él siente que mucha de la atención que se le daba a él se dirige hacia el niño. Entonces, ahí los padres tienen que ser intencionales en mantener la certeza en él de que el amor permanece y de que son etapas diferentes. Inclusive, ahora aparecen algunas pediatras que tienen algún tipo de conocimiento en la conducta humana, que cuando le nace el segundo, siempre se le dice a la mamá y se orienta a los padres diciéndole: cada vez que vayas a atender a tu hijo menor, dile a tu hijo o tus hijos más mayores: ven, ayúdame a poder atender a mi niño, porque si no, ellos lo van a sentir como abandono. Me están abandonando por el chiquito. Sí, sí. Porque en su infancia, en su inmadurez, ese apego todavía ellos lo necesitan. Sí. O sea, la ley del apego va a desaparecer, se va distanciando después de los 6 años. Es esa la manera en que hay que trabajarla. Pero al principio hay que tener muy buen apego, no solamente el apego de ñoñería, como decimos nosotros, sino de estar siempre corrigiendo, instruyendo, mostrándole cariño, diciéndole que le acompañe. Pero en el caso específico que nosotros estamos tratando, yo creo que esos minutos en el piso, es ese tiempo que tú utilizas en utilizar todo eso, quizás aún con la ropa de trabajo, llegar, en vez de estar, y un consejito a las señoras madres, porque a veces las señoras madres le guardan todo el expediente de los hijos al papá cuando llega, y eso rompe el hecho de que se puedan pasar esos primeros minutos de vínculos buenos con el niño o con los hijos. O sea, no le cuente nada negativo. En ese momento. No se lo haga. Déjelo para la noche después. Sí, y déjelo más adelante, en un tiempo prudente que ellos puedan encontrar dentro de lo que es su esquema horario de vida. Para que el papá le diga: mira, desde que tú llegues, o ella también, porque ellas muchas veces trabajan, desde que lleguen, vamos nosotros a conectarnos con nuestros hijitos, vamos a dejar todas las cosas, a quedarnos con la ropa puesta, o ayúdame mi hijo a quitarme los zapatos. O sobre todo que si son pequeños, se acuestan temprano, se supone, porque de verdad que yo veo tantas cosas entre el pueblo de Dios. Muchos, ¿saben cuándo se acuestan los niños? Cuando les da sueño. Y si le da sueño a las 11 porque ahora es que le dio sueño. No. Los padres tienen que crearle hábitos. Tú puedes no tener sueño, pero no importa, a tal hora tú te acuestas. Yo no te puedo obligar a dormirte, pero ya estás en tu pero se duermen, pero hay que ponerle, como tú dices. No, es una disciplina. Entonces uno debe de aprovechar esa etapa, luego se acuesta y luego viene el tiempo de nosotros compartir. Ahora, José, yendo un poquito más adelante, estamos hablando, tú tienes uno de 4, tú tienes uno de 18, pero cuando hablamos de uno de 18, estamos hablando de alguien que ya va a salir, como digo yo, a la selva de allá afuera. Porque yo sé que en otros contextos y en otros países ni siquiera tienen este privilegio que nosotros tenemos aquí. Tanto en tu iglesia como en la nuestra hay colegios aupados, apoyados por la iglesia. Entonces, no deja de ser que hay cierta protección, cierta burbuja protectora. Pero cuando ellos salen y se gradúan y van a la calle, eso es otro mundo. ¿Qué tú le dirías a un hijo que ya va a enfrentar el mundo de allá afuera? Que tú puedas decir, bueno, él tiene lo que él necesita para enfrentar lo que le venga arriba. Probablemente en los tiempos de nosotros era ideal esperar hasta los 18, Marcos.
Yo creo que ahora hay que comenzar desde los 15 por lo menos, porque aunque no van a ir al mundo universitario inmediatamente, pero el mundo de afuera, cuando ya ellos tienen esa autonomía de los 18 años, como decimos, ellos tienen que tener cierta preparación para que ese mundo no le tome de sorpresa muchas de las cosas que van a ver. Porque una cosa es que tú le digas a ellos, tiene que tener cuidado con eso, con mucha antelación, y otra cosa es que tú se lo digas cerca o cuando ya lo han vivido. Entonces hay muchas cosas hoy en día que se están adelantando, porque recuérdate que con este tema de la internet y de muchas cosas, aún en los colegios cristianos, hay una presencia más fuerte de la influencia del mundo de antes, porque uno tiene más contacto, los muchachos tienen más contacto con el mundo hoy en día que en el tiempo de nosotros. O sea, nosotros teníamos que esperar salir al mundo. Ahora el mundo entra temprano a ellos a través de todo lo que se ofrece en la internet. Entonces yo creo que a los 18 hay que comenzar a decirle aspectos puntuales que hay. Yo diría que hay que comenzar a los 15, 16 por ahí. Pero tener esas charlas y aprovechar, Marcos, el hecho de utilizar, yo diría, de los 18 a los 22, para tener cotejos diarios. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué encontraste hoy? No, papá, lo que tú me dijiste, lo vi hoy. O sea, como ese cotejo diario, ese seguimiento diario, o quizás semanal, por decirlo así. José, eso es tan así que yo respeto y no tengo la base para decir que está mal. Cuando los hijos se gradúan del colegio e inmediatamente lo mandan a estudiar fuera. O sea, de verdad, no te puedo decir, eso está mal. Sin embargo, en mi caso yo nunca lo haría. ¿Por qué? Porque es un cambio radical y a mí me encantaría estar presente para saber cómo te va a afectar ese cambio. E incluye eso que tú estás diciendo. O sea, es un cambio radical. Entonces, tú vas a empezar ¿cómo tú vas a reaccionar a eso? Yo quiero estar presente. Yo quiero estar ahí para poder ayudarte. Evidentemente, si se ha creado a través de los años un vínculo, porque si no se ha creado ese vínculo y él llega y no cuenta nada, da lo mismo que esté aquí que esté fuera. Marco, pero aunque tú hayas, creado el vínculo, lo que tú dijiste al principio es un impacto muy fuerte para ellos cuando se van. No estamos en contra. A mí me pasó con dos de los hijos, los dos menores, y hubo una que tuve que devolverla para atrás porque comenzó a enfrentar situaciones interpersonales que ella lloraba y me decía, como era cerca, yo podía ir a visitar. El otro tuvo su crisis también muy seria y ya como los 2 años ya quería regresar y yo tuve que decirle, no sir, finish what you start, termina lo que tú comienzas. Entonces esa presencia le hace falta y sobre todo cuando tu vínculo, como tú bien decías, ha sido fuerte. Porque ellos, aunque sea una universidad de cristianas, Marcos, es difícil. Muchos aspectos es difícil. Muchas cosas nuevas al mismo tiempo en una etapa trascendente. Mira, nosotros tenemos un amigo en común que era pro común, que ya tú sabes que andábamos para todo el país juntos. Playa, cazar, iglesias. Se fue y comenzó a escribirme y a mandarme cosas que yo dije, wow. Como decimos nosotros aquí, y nos excusan los de fuera que posiblemente no van a entender, se desacató. No, Marcos, no. O sea, tú dices que tú ni lo conocías. Y dices, ¿y qué fue lo que le pasó a fulano? No, Marcos. Bueno, salió debajo de la sombrilla de su padre y parece que quiso recuperar todo lo que no había hecho antes. Parece que quiso probarlo. Pero es la falta de ese seguimiento y de esa presencia, Marcos. Exacto. Y yo creo que fue la falta de eso, de esa orientación a los 18, pero yo creo que eso viene de hace tiempo, desde los 14, 15, que comenzar, y sobre todo si ya por aspectos que son propios de su
naturaleza ciudadana o en su naturaleza de procedencia, vamos a decir así, ya tú sabes que se van a ir a estudiar fuera, como suelen suceder con muchos, ¿verdad? Que el papá estudió fuera o vivió fuera o es ciudadano de otro país. Entonces ya tú tienes la idea de que prepárate, que tú te vas a ir. Y hay un error, Marcos. No importa que sean cristianos, no importa que sean hijos de cristianos, no importa que sean hijos de pastores. Es una realidad muy dura que ellos enfrentan. Algunos salen airosos, no digo que no. Sí, sí. Algunos salen airosos o algunos superan rápido las crisis. Y ahora que uno tiene la dicha, ¿verdad?, de tener un contacto diario con este tema del WhatsApp, de la Internet, pues quizás hoy el impacto sería menor. Que como Marcos, como tú bien dijiste, no es que estamos en contra, obviamente, pero tenemos que sopesar. Hay que sopesar. Hay que sopesar bastante ese impacto, porque muchos dicen, oh, una universidad cristiana. Bueno, en la universidad cristiana se dan Sucede muchas lo que uno cosas menos no imagina. cristianas. Exacto, exacto. Y otra cosa, Marcos, con respecto a mantenerse conectado, como yo te digo, esos primeros, después de los 18, esos primeros 3, 4 años, si tú no estás siempre hablando con el hijo, preguntándole cosas al hijo, supervisando al hijo, de una manera sutil pero clara y directa, Marcos, pasan cosas que uno se ha enterado. Hay algunas cosas que me han contado muchachos de 30 años que pasaron en esa etapa que sus padres no saben. Sí, sí. O yo me he enterado de cosas de mis propios hijos que han pasado en esa etapa que yo nunca me enteré y me estoy enterando ahora. Entonces, ese vínculo continuo tiene que crecer de los 18 en adelante. Yo diría como hasta los 23, 24, para que tú le acompañes en esa salida, para que tú estés presente. Yo recuerdo un hijo mío que yo le hablé, me enteré de algo que pasó con algunos jóvenes y se lo dije, lo compartí, algo malo que hicieron, y al final yo le pregunté, hijo, ¿eso te ha pasado a ti? Entonces yo vi que se puso pálido y yo dije, ya. Ya no tiene que contestarme, ya yo sé que sí. Pero me dijo, ay, papi, me pasó esto y esto, pero me acordé de ti y salí rápido de ahí. Nunca se me olvide esa frase, me acordé de ti. Porque a veces, Marcos, como yo digo, yo no sé qué tú piensas de eso, tiene el derecho de disentir. de disentir públicamente, pero los hijos creen primero en los padres y después en Dios, en el sentido de que la figura del padre, según Dios, y su vida en su relación con Dios y la obra que Dios hace en la vida de ellos, es lo que le facilita a los hijos después creer en Dios. José, si un hijo no aprende a obedecer la autoridad paterna, que ve a sus padres, ¿cómo pretendemos que va a obedecer la autoridad de Dios que no lo ve? Entonces, los padres somos los representantes de Dios delante de ellos. Marcos, yo no creo que solamente seamos los representantes, también puede disentir. Nosotros somos Dios delante de ellos, porque si nosotros encarnamos esa paternidad divina en nosotros, es como una canción que dice, vi a Cristo en ti. ¿Entiendes? O sea, hay un momento en que cuando el hijo comienza a recibir enseñanzas de Dios ya más entendible para él va a tener, aunque sea a los 5, 6, 7 años, él va a tener ya el discernimiento básico para decir, pero eso de Dios yo lo vi en mi papá. O sea, como lo que tú me estás diciendo de Dios, ya yo lo vi en mi papá. ¿Entiendes? Que Dios es un Dios cariñoso, que Dios siempre estaba pendiente de sus hijos. Este es mi hijo amado, ese es el corazón de Dios, Dios nos ama. Nuestra responsabilidad es esa, es modelar a Dios delante de ellos. Exacto, él va a decir, pero eso de Dios, ya yo lo vi en mi papá. No te lo va a decir a ti, ni se lo va a decir a nadie, pero en sus constructos internos él lo va a hacer. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantener ese contacto siempre con ellos. En ese sentido, José, hay aspectos culturales que difieren de un país a otro. Y
a mí me gusta más, posiblemente a ti también, la cultura nuestra que la norteamericana en ese sentido. Porque en la norteamericana es muy común que cuando cumplen los 18, es como que se entiende. A tal punto que si alguno no quisiera irse, los padres le dicen, no, ya. Sin embargo, en la cultura latina y la cultura dominicana de manera particular, los hijos terminan saliendo cuando se casan o a veces cuando no se casan por la razón que sea, deciden independizarse, pero ya mucho más allá de los 18. ¿Qué yo veo de provechoso en esa cultura? Lo que hemos estado hablando, la presencia paterna ayudando. Eso no significa que ellos van a ser adultos en nuestra casa y que ellos van a vivir en nuestro hogar como ellos quieren. Eso no significa eso. No, ellos tienen que vivir conforme a las reglas de nuestro hogar. Y eso debe ser innegociable. Pero habiendo dicho eso, óyeme, qué bueno yo poder estar al lado de mi muchacho, de mi muchacha de 19, 20, 21, 22 años. Mira, para mí eso no tiene precio. No pregúntemelo a mí, que yo estoy más cerca de ellos ahora que tienen 40 que cualquier otra etapa de su vida. Porque ya tengo una idea, por lo que he estudiado, Marcos, de las situaciones que se dan en cada etapa de la vida. Uh-huh. Tengo un libro así, las etapas del matrimonio, las etapas de la vida, y ya uno tiene una idea clara de eso. Entonces cuando uno va a hacer alguna pregunta, ¿y por qué tú me preguntas eso? Bueno, porque eso es propio de tu edad o de la etapa de tu vida. ¿Te ha pasado? Ay, sí. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que hacer eso. Uh-huh. Antes de finalizar esta intervención de hoy, Marcos, te puedo hacer una pregunta. Uh-huh. La voy a leer. ¿Por qué 15 minutos de hora de piso con tu hijo pequeño construye más seguridad que una cuenta de ahorros? O sea, como si fuera, es presentada como si fuera una mejor inversión, uh-huh, esos minutos, uh-huh, en el piso, uh-huh, que lo que tú tienes ahorrado, que quizás por dedicarte a trabajar para ahorrar con una meta futura, has tomado 1 o 2 horas más del tiempo que debería estar en tu casa para atender a tus hijos, y estás ahorrando para el futuro de él, uh-huh, pero no te das cuenta que el mejor ahorro para el futuro de tus hijos es la inversión que hace, uh-huh, cuando están pequeños. Uh-huh. Lo voy a decir, no sé si tú entendiste eso perfectamente. Un poquito profundo. No, perfectamente. Lo digo de la manera que siempre lo expreso. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros, no lo nuestro. Y es tan común el error de trabajar tanto para darle lo mejor a nuestros hijos que le quitamos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La presencia de sus padres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú creciste con aire acondicionado en tu habitación? Y ahora tú tienes aire en tu habitación. No puedes vivir sin eso, Marco. Tú duermes ahora sin... Yo ahora voy a viajar cuando soy yo, ¿verdad? Que depende de mí. A mí no me venga de que un sitio ecológico, porque ya hace unos años me pasó y al final ecológico es una forma bonita de decir que no hay aire. No, yo no quiero nada ecológico, yo quiero mi aire acondicionado. O sea, ahora déjame hacer una pregunta. ¿Tú conoces algún adulto frustrado hoy porque... En la niñez no tuvo aire acondicionado. Sí, pero espérate. Y no tuvo aire acondicionado porque sus padres decidieron dedicarle más tiempo que estar ausente produciendo. ¿Tú conoces a alguien frustrado por eso? Traumado, dile. Traumado. No. Ok. Ni frustrado ni traumado. ¿Y cuántos traumados tú conoces porque sus padres no estuvieron presentes en sus vidas porque estaban trabajando para darle lo mejor? Claro. Muchísimos. Muchísimos. Y déjame decirte, Marcos, tiene derecho a disentir. Uh-huh. Yo no Tú como que estás inventando mucho hoy. No, yo bromeando. Tú tienes, Marcos, yo no creo en tiempo de calidad. Yo tampoco. Ay, qué bueno. No, yo tampoco. Es más, yo he oído tanto esa frase. Puede ser que yo sea tan maduro que tú. Wow. Cada vez que yo oigo a un padre o a una madre diciendo que le dedica tiempo de calidad a sus hijos, en mi cabeza yo lo traduzco. No le dedica tiempo. No le dedica tiempo. Dedica tiempo muchísimo a otra cosa. Y lo que tiene
Son 15 minutos diarios. Entonces, de calidad. Nuestros hijos no necesitan tiempo de calidad. ¿Sabes lo que nuestros hijos necesitan? Tiempo. Tiempo. Punto. No me lo describa de calidad, que tú lo estás arreglando y para mí lo está dañando. Claro, yo he oído tanto eso, aún en enseñanza desde el púlpito, pero yo he oído eso muchas veces. Porque, tristemente, es impresionante cómo nosotros compramos mucho de la filosofía del mundo sin darnos cuenta. Claro, yo sí creo, como bien decía la pregunta, ¿verdad? 15 minutos en el piso es excelente. Claro que sí, pero eso no es lo único. No, eso no es lo único. Exacto, claro que sí. Tú Pero no es, ya tuve tuve 15 minutos y ya más nada de compartir con mi hijo. Tú tienes 5 en esto, 10 en aquello, Exacto. 2 en lo otro. Así mismo. O sea, tiempo en el piso, tiempo en el devocional familiar, tiempo acostándolo, tiempo acompañándolo en los estudios, todo eso. Repito, y esto incluye a los padres, porque uno piensa, sí, yo procuro que la mamá esté ahí. Muy bien, pero esto incluye a los padres. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros, no lo nuestro. Nuestros hijos necesitan nuestra presencia, necesitan disfrutar del vínculo con mamá y del vínculo con papá. Y eso puede implicar que aparezca un trabajo donde nunca soñamos con un salario así. Y nosotros debemos ser capaces de decir, cuando vemos las condiciones, voy a tener un salario como yo nunca soñé, pero mis hijos van a perder a un papá. No vale la pena, porque no hay dinero que pague eso. Claro, y quisiera terminar también con añadir a eso bueno que acabas de decir, el hecho de que yo creo firmemente, Marcos, y eso hablábamos de la cultura, la diferencia de la cultura norteamericana, aunque tengo que hacer la aclaración, la cultura americana crea niños adultos. Ellos tienen esa ventaja con nosotros, que para nosotros los niños es como niños siempre, los hijos son niños siempre. Ellos sí forman como el niño con la idea de adulto. Bueno, es consecuencia una cosa de la otra. Exacto. Si ellos todo el tiempo tienen en su cabeza que a los 18 se va, sí, entonces claro, aceleran. Claro. Nosotros posiblemente, incorrectamente, ellos no salen por ahora y nos olvidamos de hacer un trabajo que sí debe hacerse. Claro, entonces, pero como bien se hablaba de los dos extremos, ¿verdad? El de 4 y el del 18, yo creo que le recomiendo a los padres que tiene que haber una presencia desde que el niño nace, desde que el niño tiene semanas, meses. Yo no tengo tiempo, Marcos, para hablar de lo que se ha escrito, de la importancia de amamantar al niño y de que el padre también esté presente, no amamantándolo, pero cargándolo en esa etapa que dice, no, cárgalo tú como camino. Es que se transmiten muchas cosas, una cantidad de cosas que se transmiten que es imposible cuantificar. Así es. Entonces, desde ese momento hasta que el padre muere, que es lo correcto, uno tiene que estar presente en la vida de los hijos. Momentos en el piso jugando, pero también momentos en el piso llorando cuando el hijo de 20, 25, 30 años está llorando en la cama, en el piso, donde sea. Nosotros tenemos que estar presentes en la vida de ellos constantemente, intencionalmente. No esperar que ellos nos llamen, no quejarnos de que no nos llaman, de que no nos visitan. Es nuestra inversión, que es el sentido de ahora, en todas las etapas de su vida, tenemos que invertir en su vida. Amén. Que Dios les bendiga y estaremos juntos en otra entrega de su programa, Hombres de Verdad.